Hola seres divinos, bienvenidos a canal Secretos Revelados. Mi nombre es Macarena y gracias por llegar hasta aquí. Continúa porque al final de este audiolibro, que es mi propia autobiografía, tengo unos comentarios muy interesantes que estoy segurísima que te van a gustar. Bueno, este capítulo 14 que vamos a trabajar hoy se llama Realidades entre la fe y las realidades de los hombres. Un capítulo muy fuerte, así que prepárense, no muy diferente a todos los capítulos de esta novela de Callando la ignorancia de mi karma, porque, como les dije en un principio, es una novela escrita de forma muy sintética, sintética en el sentido de que tuve que, de alguna manera, abarcar mucho en poco tiempo o en poca escritura, ¿sí? Porque si no, se hacía una Biblia esto, y no era la intención. Muy bien, vamos a comenzar. Capítulo 14. Realidades entre la fe y los hombres. En mi camino descubrí que la supuesta vocación de muchos hombres dedicados a propagar la fe se había convertido en un negocio. La experiencia que acumulé eran diversas. Las iglesias a las que permanecí durante casi 20 años no conocían más que la culpa y lo prohibido por el diablo. No sabían de leyes universales, de la causa y efecto, ni de la responsabilidad propia por sus propias decisiones. Para ellos, las causas de mis problemas eran mis propios pecados. Estaba poseída por demonios o seres espirituales malvados al servicio del diablo. Esa siempre fue la respuesta a mis interrogantes según ellos, o sea, mis propios pecados actuales de esta vida, de esos momentos. Pero a nivel personal, con el tiempo, llegué a la conclusión de que esa obsesión por culpar todo al pobre desgraciado diablo y a sus demonios era de todo menos el camino de luz que yo estaba buscando. Y poco a poco, todo eso comenzó a darme mucha repugnancia. Con el tiempo y tras muchos estudios de libros, me fui dando cuenta de que todo era pura charlatanería y negocio. Comprendí que cada persona es responsable de sus propias decisiones y de las consecuencias que éstas conllevan. En cuanto a los pecados, nadie podía arrojarme ni una sola piedra en esos lugares, y menos en esos lugares de santos, porque de santos les puedo asegurar que no había ni uno solo, ni una sola. Incluso mis amigas, o mejor dicho, mis compañeras de iglesia, con mucha ironía se burlaban de mi incapacidad para ser una buena cristiana al ver mis supuestos ataques diabólicos. Con morbosidad me preguntaban luego qué había abierto, qué ventanas había abierto, es decir, qué pecados había cometido. No era un secreto que, después de mis días de Casanova, había demostrado ser un fraude como cristiana. Y aunque sabía que mis pecados eran muchos, comencé a comprender que sus criterios para juzgarme ya no me importaban. Más aún al ver que, aunque se presentaban como dulces y sublimes, en realidad eran tan amargos como un trago de leche agria, y más cuando se divertían al exponer mi calamidad señalándome como mujer divorciada y por consiguiente mujer pecadora. Me sentí en esos días acosada al extremo. Las falsedades que me mostraban esas religiosas me martillaban cuando se suponían que eran justamente ellas el ejemplo de perfección, al que yo, por lo visto, a pesar de todos mis esfuerzos, nunca alcanzaría. Y eso fue quizá lo que me desmotivó profundamente. Hubo momentos en los que ni siquiera encendía el televisor porque me aseguraban que las energías demoníacas se colaban a través de la pantalla. Fue vergonzoso el cautiverio mental
al que llegué por seguir aferrándome a personas sin escrúpulos. Fue mi falta de criterio la que me mantuvo atada a sus iglesias, pagando el diezmo, es decir, manteniendo sus casas y autos lujosos. Esas personas casi me vuelven loca, pero de verdad. Fui su prisionera a través del miedo, sin saber que lo único que quería era sentirme menos sola con las cargas que tenía. Pero todo terminó un buen día, en el que sufrí uno de mis ataques incontrolables adentro de la iglesia, y esas miradas de lástima fue lo que me hizo reaccionar. Los observé todos en silencio. Le di las gracias al soberano. Ese día me retiré y nunca jamás volví a mirar hacia atrás. Y esa era otra puerta que yo había cerrado. Ellos tampoco me buscaron para saber mi destino incierto. Eso me dijo mucho acerca de la benevolencia que presumían en sus corazones. De igual forma, agradecí a cada una de esas iglesias que formaron parte de mi historia, porque fueron indispensables para mi propia evolución como persona. Aprendí a no dejarme manipular por nadie, y mucho menos por un grupo selecto de personas que intentaron apartarme de la sociedad y de mi propia familia. Lo mejor de todo ello fue que volví a estar presente en casa, en mi familia y, por supuesto, a buscar aquellas verdaderas amigas de la infancia que por razones propias había abandonado. Había comprendido a fuego lento que el fanatismo llevaba a la gente a la intransigencia y por eso perdoné a quienes me hirieron, porque al final de cuentas, el hacer negocios con esos adeptos que buscan un poco de paz de sus desdichadas vidas, ya admitían suficiente sufrimiento para ellos mismos, quizás en sus futuras vidas. Era evidente que negociar con los dolores les traería más desdicha al que los hace que al que las padece. Yo en esta vida había elegido ser la víctima antes que el victimario o causante de usar en la Biblia y el poder religioso como objeto de sumisión a mis ganancias terrenales. Pero no siempre fue así. Por eso no debemos juzgar a nadie, pues nunca se tiene la certeza de lo que nosotros hicimos en nuestras vidas pasadas. Luego, con los años encontré respuestas veraces que me hicieron entender por qué estuve tantos años presa en esas sectas. Nada, señores, sucede por azar en la vida. Y yo estaba aprendiendo esa máxima en forma directa. Todo va encadenado. Y estaba yo resarciendo mis errores del pasado con otros casi idénticos que ahora cometían conmigo. O sea, yo lo debía padecer. Cada uno actuaba como simple instrumento del otro en bondades y maldades, y esa era la ley de mi destino. Asimismo, las personas que me influenciaron negativamente, inclusive sin saber que me hicieron daños, en otros momentos necesitaron de mis conocimientos, esos conocimientos que fui adquiriendo gracias a mis verdades encontradas. Yo, en realidad, nunca imaginé que algún día sería justamente yo, la mujer pecadora, quien podría ayudar a otros, cuando en aquel entonces no era más que el centro de las críticas, de los juicios y que la infelicidad por castigo. Al llegar al momento justo, pude amarlas sin juzgarlas. Había aprendido, como dije, mi lección y la única responsable de mi historia era yo misma. Y lo que generaba volvía a mí y lo que no daba algún día me faltaría. Sin embargo, no todos los hombres de fe que conocí en esos 20 años carecieron de luz. Hubo uno, solamente uno,
que fue mi mentor por mucho tiempo, mi amado Pastor Ángel. Era un hombre de Dios y llegó a ser mi instructor más importante. Diría yo que fue el primero. Manteníamos conversaciones prolongadas que yo disfrutaba mucho, porque él tenía una paz interior que me daba muchísima confianza. Y aunque tuviera el hábito de decirme cosas que estaban en aquel entonces totalmente fuera de mi entendimiento. Recuerdo que la expresión máxima de su iluminación me la mostró el día que me miró seriamente y me dijo que se quería despedir. Yo le digo, ¿pero qué pasó? ¿Te vas un tiempo para Montevideo? Le pregunté confundida a mi Pastor Ángel. Me contestó, no, en realidad me voy para no volver. Llegó el momento de partir, Victoria, de partir para el otro lado. Yo lo miré con los ojos muy seria, con el corazón a los saltos, por lo que intenté comprender y le respondí, ay, por favor, no me vengas con esas cosas, son un disparate, yo no quiero saber. Me enojé y me negué a aceptar. Él, maduro y entendido de las emociones humanas, no insistió, pero me sentó en su oficina y me dio muchísimos consejos. En ese día no supe que serían los últimos que mi Pastor Miguel me daría. Ese día afirmó que esos objetivos que yo no lograba ver, que esas causas que yo no lograba ver, él sí las veía. Y me repitió sus consejos hasta que entendió que yo ya los tenía claros. Me dijo que nunca olvidara lo que me iba a decir. ¿Por qué? Porque a mi edad adulta lo iba a entender. Que yo en realidad tenía que pasar por muchos obstáculos, pero que esos obstáculos eran súper necesarios para que llegara a una meta que él indicaba en el versículo de la Biblia en Isaías 61. Yo lo prometí que jamás me apartaría del camino de la verdad, y solo ahí fue que dejó quizá de insistirme. Yo en esos días era muy joven, creo que tenía unos 25 o 26 años, si mal recuerdo. A la semana de esas palabras de mi Pastor Ángel, que trató de hacerme entender, él trascendió al mundo espiritual. Era la hora de su partida. Intentó decirme que en realidad nadie parte, porque no hay muerte y solo vida. Pero en aquel entonces mi incapacidad para concebir esa realidad me hizo enojar mucho y por mucho tiempo, y hasta consideré que era una insolencia suya el saber con anticipación su propia muerte. Que no era justo que me hubiera dejado sola y sin su respaldo cuanto más lo necesité, y sufrí, y lo sufro hasta el día de hoy por su falta. Él esperó compartir ese momento de despedida y yo no estuve a la altura. A su modo, logró despedirse personalmente de cada uno de sus fieles incondicionales amigos que participaban en su iglesia y que había fundado con el único objetivo de transmitir lo que él conocía. Hoy, con el paso del tiempo y con los conocimientos y experiencia que tengo, yo puedo afirmar con tranquilidad que mi Pastor Ángel de Rivera era médium. Yo creo que ni él lo supo, pero mucha gente lo llamaba profeta. La ciudad de Rivera lo lloró, y yo sentí que ese día quedé huérfana de guía, de su voz calma, de sus indicaciones salidas desde el alma que nada imponían, solamente me sugería. Ante tan dulce amor, las personas que lo escuchaban en sus relatos cambiaban sus malas inclinaciones por puro respeto y admiración. Era un hombre de oración, y con esa oración obtenía sus grandes visiones y hasta predicciones de la vida de las personas que buscaban su ayuda. Fue difícil tratar de recordar sus conocimientos cuando yo en aquel entonces había estado tan cerrada de mente. De igual forma, siempre supe mantenerme atenta cuando repetía
que nunca renunciara y que continuara firme pasara lo que pasara, porque al final estaría libre y conocería las verdades y tendría la victoria. Muchas veces insistió en preguntarme ese día si había entendido el mensaje que me estaba transmitiendo, porque lo necesitaba dejar como tatuado en mi espíritu. Me dijo que tendría la victoria siempre y cuando continuara en el camino recto y el más difícil de transitar, el de los honestos que no se dejan influenciar ni por el miedo ni por las riquezas del mundo. Esas palabras de mi pastor Ángel nunca dejaron de ser eco en mi propia alma. Sé que muchas veces me ha acompañado en espíritu en este duro descubrir que yo misma elegí militar cuando regresé a la tierra. Fue muy difícil ese camino de tentaciones cuando llegaron las dificultades económicas en mi vida, pues me ofrecían sueldos exorbitantes por trabajar como escribana pública en épocas en que estaba yo sola, con 2 hijos para criar. Pero en esos lugares era todo mentira. El robo era algo normal y los grandes lujos eran administrados por personajes con diferentes caretas que trataron de mostrarme que era muy simple el camino de lo que se vendían al precio de la necesidad. Por eso pasé mucha escasez y muchas humillaciones para mantenerme en ese firme camino. Pero así lo hice. Mi pastor Ángel me lo hizo prometer y yo jamás iba a cancelar esa promesa y quizá eso fue lo que me salvó. Todo tiene una causa en la vida de todos nosotros y en la mía era obvio que debía aprender a no sucumbir ante la posibilidad de lograr fortunas por caminos ilegales. Fui tentada muchísimas veces y de las formas más astutas y de las formas más sutiles, a través de empresas importantes internacionales, como a través del negocio de la esquina de mi casa, donde un día tuve que trabajar de doméstica. No importó si el lugar era de mucho dinero o si era un simple y humilde trabajo. Siempre se me presentaron las posibilidades equivocadas del camino más corto. También conocí a algunos hombres que prometieron acortar ese pasaje y librarlo del sufrimiento con un anillo listo para colocar en mi dedo con solo decir un sí acepto. Las ofertas de matrimonio, aunque tentadoras desde el punto de vista de estabilidad económica e incluso, por qué no decirlo, afectivas, pero en realidad no satisfacían mi verdad, así que nunca pude hacerlo. Simplemente yo no lograba amar y sin muchas explicaciones me negué. No fue sencillo y hasta hoy me pregunto qué hubiera sido de mi vida si hubiera aceptado alguna de esas propuestas. Sin duda no estaría escribiendo este libro en las condiciones económicas que tengo hoy, pero quizá, y a esto sí no le pongo duda alguna, no sería tan feliz y plena como lo soy hoy. Todo tiene un precio. Y mi pastor Ángel me enseñó a ver esa realidad. Apenas entendí que iba a pasar en aquellos días por algunas pruebas difíciles, pero nunca me fui a imaginar que semejante desierto de caminar duraría 25 años. También hay otras historias con respecto a mi pastor Ángel, porque su ayuda no se limitaba a quienes frecuentaban su iglesia, sino también a aquellos que tenían un anhelo en su corazón y él lo podía percibir. Eso fue lo que ocurrió con mi hermana Natacha, cuando estaba haciendo un 3er año de la Facultad de Abogacía y un día viajó a ver a mis papás en la ciudad de Rivera. No se sentía feliz y por eso le aconsejé que fuera a ver al pastor Ángel y hablaron mucho de su angustia. Y fue cuando él le pidió que volviera a unos 3 días, durante los cuales, supongo, oró mucho para entrar en comunión con los seres elevados. Tenía la capacidad de escuchar esos espíritus glorificados, o al Espíritu Santo, como lo decía él. A los 3 días, Natacha regresó y le dijo que había logrado verla
Él, mi pastor Ángel, que la había logrado ver vestida de blanco, trabajando en un lugar muy ostentoso, pero que no era Uruguay. La veía trabajando en un lugar con una túnica blanca. Y fue cuando mi hermana le contó que quería dejar la facultad, ya no le interesaba la abogacía y quería comenzar a estudiar enfermería junto con su mejor amiga. Fue cuando mi pastor Ángel le dijo que sí, que ese era su camino. Y le dijo aparte dos cosas, que viajaría a un lugar con otro idioma, pero que su amiga no iba a estudiar, solamente ella. La seguridad y la simpleza con la cual afirmaban las cosas le dio ese impulso a mi hermana Natacha para volver a la ciudad de Montevideo y comenzar sus arreglos para entrar a la facultad de enfermería con su amiga. Sin embargo, un mes antes de iniciar sus estudios, su amiga fue a su casa y le contó con una cierta dejo de tristeza que no podía comenzar la carrera de enfermería porque estaba embarazada y que tendría ya 3 hijos que cuidar. Canceló su inscripción y ese día Natacha recordó impresionada las palabras del pastor Ángel. Al poco tiempo de terminar su carrera, mi hermana Natacha emigró a Canadá con su esposo y su pequeño hijo para lograr todos los éxitos laborales que él le había vaticinado. Haciendo un conteo de mis experiencias en esos últimos 20 años en los que busqué ayuda, pude reconocer los múltiples personajes e instituciones que formaron parte de ese viaje errante. Unos casi místicos como el pastor Ángel de Rivera, hombre de gran sabiduría espiritual, otros como el curandero Norberto, otros como la psíquica señora Miriam y también otros menos piadosos como la clínica del estrés y la ansiedad en Montevideo. Y eso sí, no me voy a olvidar de las diferentes iglesias pentecostales, católicas, evangélicas, universales, mundiales, de barrios, ostentosas y muchas más, en las que busqué respuestas y encontré solamente mercaderes de la palabra santa. Con todos mis tropiezos aprendí a agradecerles a mi ignorancia, pues al final de cabo todo eso jugó a mi favor. Las leyes universales de desconocer lo pasado y hasta el futuro son quizá en un momento la mejor que nos puede pasar, porque cuando uno no tiene la preparación necesaria, eso puede ser muy complicado. Cuando la vida se permite abrir ese velo de conocer vidas anteriores, es porque tú, y en ese caso yo, ya había aprendido una lección muy importante, y muy importante dentro del dolor transitado. No se trata de concesiones, de ver tus vidas pasadas para facilitarle el examen a nadie. A mí se me permitió saber mis vidas pasadas cuando quizás demostré mi plena y segura decisión de ir siempre por lo correcto. Lo que me enseña hoy todo esto es que tenemos tiempos diferentes de madurar y entender esas leyes tan grandes con las que se mueve este vasto e infinito universo. Muy bien, seres divinos, como verán, este capítulo es fuertísimo, me van a crucificar en muchos lugares. A veces pienso que no tengo ningún comentario en mi canal de Tarot Medium, quizá por respeto, otros por admiración y también otros por miedo, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa con esta historia personal puesta a manos del mundo a través de este canal de Secretos Revelados. Como les conté, mi época de evangélica de esos 20 años, llegué inclusive a instalar un colegio evangélico con mis padres, que creo que lo cuento en otro capítulo, así que no me voy a explayar y no voy a contar antes, ¿sí?, las historias. Pero en estas épocas me fue muy difícil entender, me fue muy complicado entender o llegar a la conclusión de que eso ya no era para mí. Me llevó 20 años. Por eso siempre digo que no hay que juzgar a nadie por el tiempo o que le lleve
en determinados ritmos o determinados lugares para ir aprendiendo cada cosa que tiene que ir aprendiendo, ¿sí? Para trascender y expandir conciencia. Muy bien, ahora en el próximo capítulo viene una historia de mi hijo que se llama Historia de Salvador y su moto, que aquí sí van a explotar su cabeza en los temas espirituales, porque ahí es cuando yo empiezo a darme cuenta de muchas más cosas y de profundidades, de lo que yo ya sabía era mucho más profundo que lo que yo me estaba imaginando. Muy bien, seres divinos, espero que les haya gustado, que no se hayan aburrido, que me dejen sus comentarios, compartan el canal de Secretos Revelados Macarena Britos y vamos a continuar juntos. Cuando termine esta novela voy a comenzar a responder las preguntas que ustedes me van dejando en los comentarios. Ahora sí, namaste.